Como primer punto vamos a definir lo que es violencia. Es un acto mediante el uso de la fuerza que se agrede física o mentalmente a una persona o grupo con el fin de imponer una determinada conducta. La violencia es usada por muchas personas, grupos e instituciones con el fin de conseguir unos objetivos determinados, ya sea a través de la fuerza física o psicológica. Los actos violentos que vivimos son dañinos y destructivos. Están motivados por diferentes sentimientos negativos como la ira, el odio, la envidia, el resentimiento o la desesperación. Según Johan Galtung, la violencia siempre ocurre cuando las personas son influenciadas de tal manera que su desarrollo físico y mental está por debajo de su potencial real. Por tanto, la violencia es la causa de la diferencia entre desarrollo potencial y desarrollo real. En las sociedades humanas civilizadas, la violencia se caracteriza por la presencia del Estado como institución monopolizadora de la violencia y se manifiesta como modalidad de una serie de conflictos sociales muy variados. Entre ellos tenemos las guerras, los genocidios, el crimen, el terrorismo de estados, el terrorismo mismo, la legítima defensa, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, resistencia a la opresión, la esclavitud, las cárceles, los duelos y riñas, algunos deportes, entre las artes marciales, la crueldad hacia los animales, etc. Y a partir de este concepto es necesario hablar de la violencia política. A partir de la anterior definición, abordaremos el tema que nos interesa, la violencia política. Esta no va a contar con una definición unívoca, sin embargo, la entendemos como el uso consciente o la amenaza del uso de la fuerza física por parte de individuos, instituciones, entidades, grupos o partidos que buscan el control de los espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas partes de las instancias de gobierno y la conservación o la reforma del Estado. Esto, a diferencia de otras formas de violencia, por ejemplo, el crimen organizado, la violencia política se va a enfocar esencialmente en el problema del poder, mientras que el crimen organizado se da, por ejemplo, en el control de un monopolio de tráfico ilícito, como es el caso del narcotráfico. Cabe mencionar que el objetivo de la violencia política es el poder y que conduce necesariamente a una división entre gobernantes y gobernados. Bien, ahora, ¿qué entendemos por terrorismo? Al hablar de terrorismo nos planteamos muchas más cuestiones. Sabemos por lo visto antes que el terrorismo entra como una forma de violencia política, pero en sí, ¿en qué consiste? Como bien dijo mi compañera Ángela, para entenderlo debemos remontarnos al concepto de violencia política. Dentro de la violencia política se encuentra el término de conflicto armado y es justamente bajo la definición dada por nuestra compañera, en donde se da una serie de conflictos por el control del poder político. Por ejemplo, según el Convenio de Ginebra, un conflicto armado se denomina tal porque este se da dentro de un mismo territorio o estado, donde un grupo subversivo no reconoce el poder o la autoridad, en el cual existe un dominio relativo, más bien no un dominio necesariamente absoluto, de un territorio en el cual dicho grupo planifica sus operaciones. Como ejemplo de terrorismo tenemos evidentemente lo ocurrido en el Perú, donde fue efectivamente un conflicto armado según la denominación jurídica aplicada en el marco del Convenio de Ginebra. Por eso es que cuando hablamos de la época de terrorismo hablamos de un conflicto armado interno. Sin embargo, ese término no niega que efectivamente se dio actos terroristas por el grupo subversivo Sendero Luminoso. Un ejemplo de la violencia política y el terrorismo que hubo en el Perú es el caso de los perros de Deng Xiaoping. Este hecho ocurrió el 26 de diciembre de 1980 en Lima, cuando encontraron a 7 perros colgados en distintos semáforos de nuestra capital. Uno de estos perros fue encontrado en un poste del cruce de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, frente al famoso restaurante llamado Mario. Este perro estaba amarrado con una manguera de plástica verde, además de que estaba colgado en el cadáver del perro un cartel que decía: cuidado, bomba que explota en cualquier momento. Toda la gente que transitaba en esta concurrida zona de Lima
entró en pánico. Es por esto que llamaron al escuadrón de emergencia de la Guardia Civil. Lo primero que hizo la policía al llegar fue alejar a las personas que se encontraban alrededor del perro. De acuerdo a las fotografías de ese entonces, se procedió a descolgar al animal y desactivar el cartucho de dinamita que contenía el cadáver, pero esta bomba resultó siendo falsa. Según cuentan, el can habría sido golpeado a palos, estrangulado y finalmente colgado en el poste. Además de que le pusieron en su hocico un tubo de plástico envuelto en papel marrón. Los otros casos ocurrieron en las siguientes ubicaciones. Uno en la avenida Tacna, número 413, frente a la iglesia de las Nazarenas. El otro fue a 2 cuadras en el cruce de Girón de Moquegua con la avenida Tacna. También se encontró otro perro. Ocurrió igual en los cruces de la avenida Emancipación con Girón Acamaná, Girón Eslampa y Girón Cusco. Y el último fue en la avenida Bancay con Nicolás de Piérola, cerca a una de las puertas del entonces Ministerio de Educación. Este clima de violencia está marcado por lo que viene a ser un pedido de vacancia del presidente Pedro Castillo por parte de los legisladores de derecha. El ex postulante a la presidencia peruana, Johnny Lezcano, responsabilizó este viernes a los dirigentes de extrema derecha, Keiko Fujimori y Rafael López de Leaga, por la agresión violenta que sufrió por parte de un grupo neofascista, ¿no? Los verdaderos responsables que están escondidos, que salgan a decir algo, afirmó Lezcano. Mientras que subrayó que Fujimori y López sostienen igual discurso en el grupo violento llamado La Resistencia. Además, aseveró que participan en sus movilizaciones anticomunistas contra el gobierno de Pedro Castillo. La crítica viene a colación en el marco de una investigación recién iniciada al grupo este jueves que agredió a Lezcano, ¿no? Al cual se señala también por delitos contra la violencia y la salud, la tranquilidad pública y también la generación de disturbios. Por otra parte, legisladores de distintas bancadas condenaron el ataque contra el ex candidato presidencial y la impunidad con la que actúa el grupo de Fujimori y López. Lo hicieron durante toda una sesión del Congreso en el cual su presidenta, Mari Carmen Alba, rechazó todo tipo de violencia, sin distinción de su origen. En medio de esas denuncias, miles de peruanos salieron este jueves a las calles desde el centro de Lima hasta el Palacio Legislativo para poder rechazar el intento de bancadas parlamentarias de destituir al presidente Pedro Castillo. Inicialmente los manifestantes prevenían marchas para pedir lo que es una asamblea constituyente, pero tras la presentación de la moción de vacancia, la protesta transformó su principal objetivo. Los militantes del oficialismo e integrantes de organizaciones limeñas y del interior del país corearon lemas contra la moción presentada este jueves por las bancadas de extrema derecha.